Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si a ustedes les gusta el contenido que estamos produciendo en este podcast, le invito a suscribirse al canal de YouTube, de tal manera que les lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas. En este podcast he tomado la decisión de invitar a aspirantes a la presidencia, analistas políticos, personas vinculadas a empresas que realizan encuestas, pero también a jerarcas de entidades públicas, ministerios e instituciones autónomas con quienes he querido conversar sobre políticas de Estado, más allá de lo electoral, políticas de Estado, de las cosas buenas que se han estado haciendo en estos 4 años o en la historia de nuestro país, en esas áreas en las que estoy invitando a estos jerarcas. Pero ¿cuáles son esas políticas que deben trascender una administración independientemente de quién esté al frente de una cartera ministerial, por ejemplo, o quién esté al frente del Poder Ejecutivo? En esa dirección he invitado hoy al ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Bienvenido, ministro. Hola Otto, muchas gracias por la invitación. Yo encantado acá de poder hablar sobre educación, pero sobre todo sobre esas grandes políticas que hacen la transformación del país. Todos sabemos que la educación es transversal, temas de desempleo, temas de economía, temas de seguridad, temas de desarrollo en general, y creo que es importante que la población conozca el impacto de la importancia de la educación. Bueno, para empezar, para que las personas que siguen este podcast dimensionen el tamaño del Ministerio de Educación Pública, que es la entidad que más funcionarios públicos tiene, tal vez sí un breve recorrido de lo que es el Ministerio de Educación Pública, la cantidad de funcionarios, órganos adscritos al Ministerio de Educación Pública, para entender un poquito la compleja situación en la que usted está como jerarca de ese ministerio. Sí, el Ministerio de Educación Pública, en términos de personal, supera los 100,000 personas. 100,000 personas. La mayoría son docentes, también hay administrativos, pueden ser unas 120,000 personas, porque hay que recordar que hay personas en propiedad, personas interinas, personas que hacen sustituciones de personas que se incapacitan. Entenderá que un universo de personas tan grandes son miles las que se incapacitan y hay que sustituirlas. Y entonces tenemos cerca de 120,000 personas. Santísima. Esos son 4,500 centros educativos en todo el largo y ancho del país. Probablemente Costa Rica es de los países con mayor densidad de escuelas por kilómetro cuadrado. Y hay de diferentes tipos de escuelas, de tamaños, pero también de ofertas educativas en secundaria. Y el Ministerio de Educación Pública, que está circunscrito, digamos, al Consejo Superior de Educación, también tiene a cargo el CONESUB, regula las universidades, pero también tiene a cargo todos los colegios científicos, los colegios humanistas, los colegios universitarios, aquel de Cartago, aquel de todo eso también se regula ahí. Pues está muy de la mano con CONESUB, porque es el que da el tema de las universidades privadas, pero también CONAPE, que es el que hace préstamos. Y con área también. Vínculo directo con el INA, Ajá. vínculo directo con CONARE, etcétera. Es bastante amplio, digamos, el accionar. Y históricamente se han aprobado un montón de leyes que vinculan al MEP con un montón de instituciones, no necesariamente públicas todas, a las cuales se les transfieren recursos, ¿verdad? Están, por ejemplo, entidades privadas como aquellas que son atendidas por entidades religiosas, ¿verdad? Lo que son colegios semipúblicos colegios o semiprivados. semipúblicos, Sí. etcétera, que a lo largo de los años se fueron creando esas leyes y que el ministerio tiene que transferir y de alguna manera pues regularlos. Entonces el universo es muy grande. Y bueno, está todo el tema de colegios privados. Tenemos todo un departamento que regula y certifica la creación de colegios privados. Los colegios privados existen, pero tienen que cumplir el currículum mínimo del Ministerio de Educación Pública y para su apertura tienen que ser acreditados por el Ministerio y por tanto también son como 700 escuelas y colegios privados que están dentro de la órbita del Ministerio de Educación Pública. Avasallado, ¿verdad? Con toda esa información. Bueno, y un presupuesto que es del 2,7 billones de colones, que más o menos es un 25%, una cuarta parte del presupuesto del gobierno, ¿verdad? Entonces Y varios sindicatos también. Y tenemos 4 sindicatos, tanto de primaria como de secundaria, hasta de cocineras, hay conserjes, hay sindicatos. Ahora hay otros movimientos que tienen que ver con preescolar y demás, y probablemente son los sindicatos pues, más grandes del país. Cada uno tiene agremiados entre 45,000 y 50,000 agremiados. ¿Cantidad de estudiantes se ha mantenido estable? La cantidad de estudiantes ya está siendo impactada por el cambio demográfico de los últimos años. Costa Rica vive una transición, cada vez somos
más adultos mayores y menos en edades de estudiar. La tasa de fecundidad es de las más bajas del mundo, ¿verdad? Hay que recordar eso. Y ya se está resintiendo este tema. Si bien es cierto, tenemos como 1.100.000 estudiantes, lo cierto es que... Eso cubre, perdón, público y privado, 1.100.000. Eso cubre público y privado, y en los privados es como un 10% de la matrícula, un 9%. Y lo cierto es que en los últimos 3 años ha habido una caída en la matrícula del orden de los 100.000 estudiantes, y eso nos ha hecho tener que cerrar cerca de 100 centros educativos en los últimos 10 años. De esos centros educativos pequeñitos, unidocentes, normalmente, que la matrícula se redujo a, no sé, a 2, 3 estudiantes, y seguramente se busca la manera de llevarlos a otros centros educativos más grandes. Es correcto, porque hay que recordar que el 37% de las escuelas son unidocentes. Quiere decir que en promedio tienen menos de 10 estudiantes. Unidocente es un docente que hace el rol de todo y tiene una población menor a 30 estudiantes, más o menos, pero en promedio esas escuelitas unidocentes que hoy coexisten, que son más de 1.000 escuelas, tienen en promedio menos de 10 estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente están en zonas rurales dispersas donde ya no tienen demanda y están condenadas en los próximos años si no existe algún cambio demográfico importante que revierta eso, a desaparecer. Es una tendencia que no es nueva, se viene dando en los últimos 10 años y es una realidad del país. O sea, esa reducción en la matrícula, las 100.000 personas que mencionas, ¿está relacionado con el cambio demográfico o también con el hecho de que ya padres de familia dicen, no, la verdad, no voy a mandar a mi chiquito a la escuela? Vieras que tiene que ver más con el tema de cambio demográfico. A veces las personas dicen que antes estaba mejor la educación que ahora y se remontan a los años 80, 70. Yo eso lo cuestiono mucho por una razón muy sencilla. Antes existían grandes brechas en educación en el sentido de que el porcentaje de población que estaba matriculada en secundaria o el porcentaje de educación que tenía estudios universitarios es la mitad de lo que hoy tenemos. Es decir, hoy en día la cobertura es muy alta. La tasa de cobertura en preescolar llega casi al 100%. Hace 20, 30 años no era ni un 40%. La cantidad de personas matriculadas en colegios hoy es altísima, superior al 90%. ¿En colegios te referís de séptimo año en adelante? De séptimo año en adelante. Sí. Colegios públicos, privados, sí. Técnicos, etc. Entonces, decir que antes había menos brechas y había mejor educación es cuestionable cuando uno se va a los indicadores. Hoy tenemos más cobertura, hoy tenemos más colegios, mejor infraestructura y demás. Ya uno puede discutir por un tema de calidad, digamos, del currículum y demás, pero lo cierto es que no es comparable en el sentido que hoy en día la evolución de la tecnología, la incorporación de la inteligencia artificial y demás, hace que las nuevas formas de enseñar, los nuevos currículum sean muy diferentes y no son comparables al pasado. Entrando al tema de esa infraestructura, son 4.500 escuelas, dijiste. Uno escucha todos los años de que hay una gran cantidad de escuelas con orden sanitaria del Ministerio de Salud diciendo, mire, o ciérralas, o sea, no están habilitadas para recibir estudiantes, o tienen que hacer digamos, reparaciones urgentes para que esta infraestructura educativa esté en condiciones de recibir a los estudiantes. ¿Cómo está ese tema, ministro? Ese es un tema tal vez el más visible porque es el que la gente ve tangible cuando va a las comunidades, o ahí es donde estudian los estudiantes. Lo cierto es que en el año 2022 nosotros ingresamos con cerca de 1.200 órdenes sanitarias. Aquí sí hay que hacer una aclaración. No todas las órdenes sanitarias son de cierre de centros educativos. No, esas son las menos. De hecho, en el 2022 de las 1.200, cerca de 100 eran lo que llamamos órdenes sanitarias rojas, que sí ponen en riesgo, digamos, la vida del estudiante. Entonces ahí hay que tomar la decisión de trasladar a los estudiantes al alquiler de un edificio o en infraestructura prestada mientras que se construye esa obra. Pero es menos de un 10%. Tampoco hay que alarmar que toda la totalidad está inhabitable, no es cierto. Luego tenemos, digamos que un 60% de los centros educativos que tienen algún daño que implica alguna intervención, digamos, intermedia, algún tema estructural, pero sí se puede dar clases ahí, y un 25% son lo que llamamos órdenes sanitarias verdes, que son obras menores, ¿verdad? Obras menores. Del año 2022 a la fecha se han reducido un 20% las órdenes sanitarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra infraestructura educativa en promedio tiene más de 50 años. Yo calculo que un 30% de los centros educativos tienen más de 100 años. Y a falta de mantenimiento, esto es un tema estructural histórico, porque no se le da mantenimiento preventivo a los centros educativos. ¿Quién es el encargado de eso? La Junta de Educación. La Junta de Educación, la Dirección de Infraestructura, etc. Okay. Pero los gobiernos nunca han destinado recursos para el tema de mantenimiento.
Entonces, se construye el centro educativo y dejan a la Junta de Educación que sea la que gestione, digamos, con pocas posibilidades el mantenimiento. Se le da recursos a las juntas, pero las juntas priorizan para lo que es pago de luz, agua, internet, etcétera, dejando de lado el tema de la infraestructura. Entonces, nosotros hemos disminuido en 20% las órdenes sanitarias. Sin embargo, hay muchísimos centros educativos que el otro año probablemente caigan en orden sanitaria por esa falta de mantenimiento. Es por eso que nosotros hemos priorizado estos años las órdenes sanitarias sin dejar de lado otras construcciones prioritarias, y particularmente el próximo año el 90% de la inversión en infraestructura, que va a aumentar 4 veces, va dirigida a órdenes sanitarias. Las rojas, que son como 100, la idea es construir esos centros educativos, y las que están en condición amarilla, tratar de atacar todas aquellas que se puedan, que probablemente sea como el 50%. ¿Eso ya se está incorporando en el presupuesto ordinario del año entrante? Precisamente el viernes tenemos que meter en los sistemas el presupuesto 2026, y ya va una partida de cerca de 40,000 millones, cerca de 80 millones de dólares para infraestructura, que tiene como objetivo dejar las bases sentadas para el próximo año de una intervención masiva de las órdenes sanitarias. Hay un tema que se le cuestionó mucho a esta administración, al inicio de la administración, que fue romper su relación con la Fundación Omar Dengo, que era la que se encargaba un poco de del programa de informática educativa. ¿Cómo estamos en el tema de informática educativa, conectividad? Se había hablado anteriormente de la red del Bicentenario, de conectar las escuelas a Internet, de tal manera que los estudiantes tuvieran la posibilidad, docentes primero, pero luego estudiantes también, tuvieran la posibilidad de tener escuelas conectadas a Internet para utilizar computadoras y el acceso a la red para sus efectos didácticos y para efectos educativos. ¿Cómo está este tema? Bueno, importante indicar que en el año 2023 fenece el convenio con la Fundación Omar Dengo, que desde los años finales de los años 80 daba el servicio de formación tecnológica. Sin embargo, es importante mencionar que ese programa nunca fue formalizado en el Consejo Superior de Educación como un currículum, y lo que no está en el currículum no se puede medir, no se puede evaluar. No podemos dar cuenta fidedigna del impacto que tuvo en la Fundación Omar Dengo, porque nunca se midió formalmente. Un estudiante no estaba obligado a hacer pruebas que permitieran determinar cuánto aprendía y cuánto, cumplía sus objetivos la Fundación Omar Dengo. Con esa situación y los costos asociados, porque se le daba cerca de 50,000 millones entre personal y recursos de transferencia a la Fundación Omar Dengo. Todos los años. Todos los años tomamos la decisión de dos cosas: no darle continuidad al convenio porque terminó, o sea, no prorrogarlo. Sí, no se rompió el convenio, sino que feneció. Y lo segundo y más importante, que es el estudiante, es, bueno, con el cambio tecnológico que ha experimentado el mundo en los últimos 10 años, necesitamos crear un currículum formal aprobado por el Consejo Superior de Educación, que tenga una nota y que sea evaluado, y que se incorpore como lo de matemática y español, que vaya desde preescolar hasta secundaria. O sea, son casi 13 años donde el estudiante está aprendiendo por módulos, casi como ir a estudiar una carrera de informática, la que uno va por módulos. Bueno, lo estamos haciendo por módulos, de manera que cuando el estudiante sale de la escuela tenga una salida de algún conocimiento en programación, en robótica y un montón de modalidades que permite este programa. Pero cuando sale de secundaria, luego de haber cursado 13 años, este estudiante va a saber programar, va a saber, por ejemplo, temas de robótica, temas de inteligencia artificial, temas de programación en la web y demás. Eso se está incorporando ahora en el plan de estudios. Desde el año 2023 se puso en marcha esto, el año 2024, y ya se está implementando en los centros educativos. La Fundación Omar Dengo nos dejó cerca de un 20% de los centros educativos con computadoras, laboratorios. No estaban el 100% de los laboratorios, pero también durante 30 años lo que tenía eran 1,200 docentes de informática. Y que por tanto la implementación de este programa tiene que ser paulatino en función de la disponibilidad de recursos que nosotros tenemos para contratar docentes y contratar computadoras para ir aumentando el programa. Y esto tiene que ir de la mano con lo que usted bien indica, que es conectividad y redes. Esto quiere decir que todo el centro educativo tenga acceso a Internet. Y en este tema sí encontramos una situación crítica en el año 2022, que la mitad de los centros educativos no tenían ningún tipo de Internet, y la mitad que tenían Internet, un poco menos, tenían Internet de muy mala calidad. No solo en velocidad, sino en la tecnología que utilizaban totalmente obsoleta. Si algo va cambiando muy rápido es la tecnología del Internet y las velocidades de Internet. Yo recuerdo hace 10 años que uno hablaba de 10 megas, 20 megas, bueno, ya hablábamos de 1 giga. Sí. Bueno, esa fue la situación que agarramos en el 2022, y esto tiene que ver con el tema de la red educativa, porque la red educativa no es más que llevar Internet y redes a los centros educativos y conocer cuál es el uso que se le da a eso.
En su momento, el MEP, en el año 2021, lo había delegado a la Fundación Omar Dengo este trabajo, y la Contraloría dijo, no, eso tiene que hacerlo el Ministerio de Educación Pública porque es una función esencial. Y nosotros teníamos dos alternativas: continuar con lo que siempre había hecho el MEP, que era delegar el tema del Internet en Fonatel y Sutel a los tiempos de Fonatel y Sutel y a la cantidad de recursos que ellos tuvieran. Era muy lento. Tanto es así que en el 2022 solo el 50% de los centros educativos tenían Internet. Bueno, tomamos la decisión de revivir un convenio que ya existe con el ICE y decirle al ICE, ayúdenos a conectar los centros educativos. Entonces, entramos desde el año 2022 una campaña masiva de entrar en todo el territorio nacional a conectar centros educativos. Donde se puede con fibra óptica a alta velocidad, se ponía fibra óptica con alta velocidad. Los centros educativos donde nunca tuvieron internet porque las condiciones no lo permitían, entramos con internet satelital y empezamos con dos estrategias. Uno, poner conectividad donde nunca ha existido, y dos, cambiar la tecnología obsoleta y de velocidades bajas que existía. Hoy en día tenemos el 98,8% de los centros educativos conectados, pero sí falta un reto importante y es ir cambiando la tecnología de los centros que estaban quedando atrasados con las velocidades. Y en eso estamos en este momento. Para aumentar ancho de banda. Para aumentar ancho de banda. Y esto es un tema constante. Cada 2 o 3 años hay que estar actualizando esto porque nos quedamos rezagados. La meta de este año es, por ejemplo, en temas de velocidades, darle velocidades a más de 1.500 centros educativos, cambiar las velocidades. Y también incorporar el tema de las redes, que la gente entienda es que el internet llegue a todos los rincones del centro educativo. Hay centros educativos que son muy grandes, necesitan una inversión mayor, hay unos muy pequeñitos como una casa, que no son escuelas unidocentes, pero digamos que la inversión la estamos haciendo sin distinción del tamaño del centro educativo y sin distinción de la zona. Llevamos la tecnología que se ocupe a cada una de las zonas. Y creo que eso ha sido uno de las grandes, digamos, apuestas de este gobierno y de los grandes resultados que ha tenido. Si bien es cierto, todavía nos faltan algunos centros educativos de mejorar velocidades, creo que este año y lo que resta del otro año va a ser ya un 100% con tecnología y velocidades adecuadas. Muchachos que se quedan rezagados. Uno siempre ha escuchado de que las personas, no el 100% de los estudiantes que se gradúan de sexto grado, luego ese 100% se gradúa de colegio, sino que en esos 5 años ya de colegio, muchos van haciendo abandono de colegio, llegan tal vez hasta 9º y ahí se quedaron. Y bueno, ahí tenemos un rezago de muchos miles. Tal vez nos puede usted indicar, ministro, cuántas personas están pendientes de sacar un bachillerato, qué se ha hecho, porque también hubo, me acuerdo, fue el año pasado, una actividad muy interesante, simbólica en el Estadio Nacional de una graduación de un bachillerato para la empleabilidad, que convocó a miles de estudiantes que culminaron su proceso educativo y se les dio el diploma y su reconocimiento ahí en el Estadio Nacional. Parece si nos comenta un poco sobre eso. Sí, Costa Rica, y al igual que muchos países de América Latina, se diferencian de la OCDE negativamente porque tienen todavía una tasa de conclusión de secundaria relativamente baja. Del 100% que ingresan a primaria, solo el 60% termina secundaria. Nos quedan 40% que no terminan secundaria. Esto se ha ido acumulando a lo largo de décadas y hay miles, decenas de miles de personas que superan el 1.000.000 que no han concluido secundaria. Incluso hay muchas personas que llegaron y terminaron la secundaria, pero no lograron pasar el examen de bachillerato. Ante esa situación, conjunto con la UNED, se crea una plataforma, se crea un programa, porque es una combinación de tecnología y programa, ¿verdad? Porque la UNED trabaja a distancia, para que esas personas que habían terminado bachillerato lograran hacer una serie de cursos de nivelación en matemática, español, de la mano con algunas otras módulos técnicos para que aprendieran inglés, para que aprendieran administración de empresas, para que desarrollaran un proyecto y en cuestión de 6 meses tuvieran la posibilidad de graduarse de secundaria, un título equivalente al título normal de secundaria. Y el año pasado logramos graduar cerca de 18,000 personas con esas características, pero no solo con un título. De esas 18,000, 5,000, casi todas mujeres, desarrollaron un emprendimiento que hoy en día lo mantienen. Y el 90% mantuvieron su trabajo o mejoraron el trabajo que tenían. Ya tenemos resultados, ya hicimos una evaluación de impacto de cómo les había ido en este año que ha pasado. Sin embargo, también notamos que hay cerca de 600,000 personas que fueron a secundaria, llegaron a 9º año, terminaron 9º año y han desarrollado exámenes de bachillerato por madurez, esos exámenes a distancia, por años, y les ha faltado una materia o dos. Están pegados ahí, son cerca de 600,000. Y con la UNED estamos trabajando muy similar a ese otro para generar
también una nivelación en matemática, español, ciencia, estudios sociales, las materias básicas, para que puedan estudiar eso y cursarlo, pero también de la mano les estamos dando oportunidades para el mercado laboral. ¿Qué es esto? Que ellos se capaciten en áreas de alta demanda laboral para darles una microcredencial y que puedan ingresar directamente a una zona franca o una empresa. ¿En qué áreas? Programación, inteligencia artificial, idiomas o dispositivos médicos, que son, digamos, las áreas con mayor demanda hoy en día en las zonas francas, acá en Gran Área Metropolitana. Lo importante de esto y la experiencia que tenemos de Bachillerato para la Empleabilidad es que el 60% de los graduados vienen fuera del GAM. Esto quiere decir que le estamos abriendo una oportunidad de oro a muchas personas fuera del GAM, muchos de territorios indígenas, zonas costeras y limítrofes, que nunca tuvieron una posibilidad de terminar su secundaria. Hoy se la estamos dando a través de estos programas. No le estamos regalando un título, tienen que esforzarse en las materias convencionales para poder pasarlas, pero además les estamos dando un certificado que les va a cambiar la vida en términos de mercado laboral. Una de las críticas que se hace al Ministerio de Educación Pública y es la poca evaluación que ha habido de su personal, de los docentes, y la reticencia de los docentes a ser evaluados con el propósito de ponerlos al frente de un aula para compartir su conocimiento, para transferir conocimiento a los estudiantes. ¿Cómo estamos en ese tema de evaluación de docentes? Sí, uno de los problemas que tiene Costa Rica y América Latina, cuando uno habla con ministros de América Latina de Educación, es la formación inicial docente. Es decir, que el docente no está 100% capacitado para la materia en la cual quiere dar clases. Entonces uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué entonces ingresan al Ministerio de Educación Pública? Lo que pasa es que el ministerio no tiene un filtro, los contrata el Servicio Civil con las reglas del Servicio Civil e ingresan al Ministerio de Educación Pública. Uno escuchará por ahí que dicen, mira, hay docentes de inglés que no saben inglés. El 30% tiene una banda de A1 o A2, cuando tuvieran que tener C1 o C2. Bueno, eso es porque el ministerio no puede controlar, digamos, no tiene un filtro para controlar el ingreso. La ley hace algunos años estableció que el Ministerio de Educación Pública tenía que hacer una prueba de idoneidad. Y esa prueba se ha postergado en administraciones pasadas y en esta administración y tomamos la batuta de esta prueba y esperamos que este año, al finalizar, esté concluida la prueba para poner en práctica a principios del otro año. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Como el nombre lo dice, es una prueba de idoneidad, que la persona que ingrese al MEP sea idónea para dar clases, no solo en la materia en la que corresponde matemática, español, inglés, sino que sea idónea desde el punto de vista de cómo se da una clase, cómo usted convive con los estudiantes, cómo tiene la capacidad de solucionar problemas en un aula, de convivir con otros docentes. Es que es un tema integral. Bueno, la prueba de idoneidad viene a eso, a hacer un filtro para que el docente, el MEP se garantice que el docente cumpla con todas las condiciones básicas y elementales para dar clases, más allá del conocimiento que tenga matemática, español, que sea idóneo para dar clases. Ahora, ¿qué pasa si el docente no pierde la prueba? Bueno, la idea es que el MEP también dé acompañamiento y capacitación para reforzar donde tiene debilidades y que pueda pasar la prueba. Y paralelo a esto, estamos trabajando en lo que llamamos una prueba de evaluación docente. ¿Cómo se evalúan las personas en la administración pública? Bueno, hay digamos, Exceles machoteros que donde todo el mundo sale con 90 y 100. Bueno, la idea es que acá se evalúe por objetivos, se evalúe por resultados, que sea una evaluación más objetiva en función de qué es lo que usted alcanza estando en un aula, de qué es lo que usted alcanza estando en una oficina, que realmente le genere valor público al país. Que todo el mundo cuestiona, es que los empleados públicos, bueno, ¿cómo hacemos para que el empleado público genere valor público o se reconozca que está generando ese valor público? Bueno, a través de estas pruebas de evaluación del desempeño, la idea es que sea una prueba objetiva, con estándares internacionales, que sea una prueba equilibrada, que permita ir midiendo en el tiempo, que usted va cumpliendo con resultados, con objetivos para los cuales el ministerio necesita y demanda. Hoy la tecnología está siendo muy disruptiva en todas las áreas, pero educación es una de ellas. La incorporación de la tecnología y por eso la importancia de la conectividad a Internet, esa tecnología, esa computadora, el tener acceso a la red y a programas educativos que hay a nivel mundial, hace que el rol del docente vaya cambiando para que sea un motivador del estudiante, para que inclusive busque conocimiento por su lado, que sea un poco más autodidacta y el docente una especie de mentor. Sin embargo, eso requiere que los estudiantes tengan dispositivos, tengan algún teléfono, una computadora, una tableta, alguna cosa de esas, que el docente pueda sacarle provecho también a la conectividad, porque sí, se conectan las escuelas, pero el docente tiene las habilidades, tiene la computadora, pero tiene las habilidades para sacarle provecho a la tecnología para efectos del sistema de la educación del siglo XXI que requerimos. Hoy en día la forma en cómo se enseña dista mucho de hace 10 años, no hay que irse muy atrás. Ahora el estudiante viene con un chip diferente,
ya viene totalmente de la mano con una computadora, con un celular, y hay que entender esa realidad. El docente tiene que adaptarse y hay que darle las herramientas al docente en términos de capacitación y de recursos tecnológicos. Yo he visto casos excepcionales aquí en Costa Rica, en territorios indígenas, donde 4 o 5 estudiantes están pegados a un televisor inteligente, en el cual a través de un videojuego están aprendiendo matemáticas, español, ciencias, todo con inteligencia artificial y el uso de la tecnología. Ya las formas de enseñar cambiaron totalmente y esa interacción con el juego hace que el estudiante aprenda más rápido, retenga más rápido, porque ellos vienen con ese chip. Ahora, en términos de inversión en computadoras, nosotros ya recuperamos las computadoras que tenían las bodegas de la Fundación Omar Dengo. Estamos ya colocando, tenemos casi el 80-90% colocado en centros educativos. Estamos hablando de más de 8,000 computadoras. Con Fonatel, que se dijo que había algún problema de algunas computadoras que estaban en bodegas. Lo cierto es que era mínimo eso. Ya hemos garantizado que todas esas computadoras estén en centros educativos, son más de 100,000. Y para el próximo año vamos a comprar más de 16 millones de dólares en computadoras, dispositivos inteligentes, etcétera, precisamente para apoyar este tema. Eso sin contar la inversión que se hace paralela en colegios técnicos, que tengo que decir que los colegios técnicos, que son más de 140 en el país, en todo el país son más del 25% de los estudiantes de secundaria están en colegios técnicos, son muy disruptores en el tema de tecnología. En los últimos 2 años hemos cambiado 30 carreras precisamente para adaptarlas al mercado laboral. Eso que dicen que el INA o los colegios técnicos no se adaptan las carreras al mercado laboral, bueno, lo estamos cambiando. Y para poder cambiar eso hay que capacitar al docente. Estamos con el Ministerio de Hacienda con un programa por resultados en el cual el otro año vamos a contratar cerca de 30 especialistas en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en robótica, en dispositivos médicos, para que capaciten a nuestros docentes de educación técnica y puedan dar las clases correctas, la formación correcta a los estudiantes y salgan con ese certificado. Y esas clases no son solo presenciales, son clases que van de la mano con la inteligencia artificial, van de la mano con los equipos tecnológicos que estamos dando. El inicio del curso electivo, que fue el 15 de febrero en el Cotepecos, aquí por la Contraloría General de la República, es un colegio técnico de los mejores que tiene el país, nos mostró un ejemplo clarísimo. Eran 5 estudiantes que mostraban sus proyectos. Un proyecto de robótica que le permitía a una persona con discapacidad poder movilizarse, un proyecto que utilizaba drones, inteligencia artificial y programación para detectar dónde hay fugas de petróleo, un proyecto que utilizaba drones, inteligencia artificial y robótica para reforestar el país, y un proyecto, por ejemplo, que utilizaba inteligencia artificial y programación para que una persona con un app pudiera detectar cuándo llega un bus, cuándo sale, a qué horarios aquí en el gran área metropolitana. Todo eso lo están haciendo estudiantes de secundaria que se están graduando de nuestros colegios técnicos. No es una propuesta teórica, ya es una realidad. Desde hace 3 años se viene trabajando y ese es el resultado que tenemos. La parte de la educación privada, decís como el 10% de la oferta educativa a nivel de colegios es privada, 8, 10%. A nivel universitario tenemos como 50 universidades privadas más o menos. 52, sí. 52 universidades privadas. ¿Cuál es el rol? Porque yo he escuchado muchas críticas a nivel de las universidades privadas de que CONESUB, a lo largo de la historia, ha puesto muchas trabas para la inscripción de nuevas carreras, autorización de sedes, flexibilización de planes de estudio, modificación del contenido del plan de estudios ante la revolución que estamos viviendo a nivel mundial, donde hay cambios vertiginosos. Se requiere hacer ajustes en la oferta educativa, en la malla curricular de las universidades, para ofrecer cursos que tienen mucha pertinencia con la demanda del mercado laboral. Pero bueno, ¿qué está haciendo hoy el ministerio para eliminar esas trabas que en el pasado las universidades privadas han señalado, pero también colegios privados han señalado que les han hecho un poco la vida de cuadritos para que les den una acreditación para que puedan operar? Sí. Antes de contestarte, yo creo que todos en el país queremos que haya mucha inversión extranjera directa, zonas francas que vengan con la más alta tecnología, porque sabemos que eso genera mucho empleo, pero sobre todo empleo muy bien remunerado. Pero las empresas que vienen acá a invertir demandan, 1, que haya seguridad jurídica, 2, temas de incentivos que pueden ser fiscales, disponibilidad de terreno cerca del aeropuerto, pero tiene que haber masa crítica de personas recurso humano bien calificado. Sí. Y ahí las universidades privadas juegan un rol fundamental. Hoy en día las universidades privadas están graduando probablemente 2/3 partes de los profesionales en este país. Ya superaron por mucho a las universidades públicas. Y eso quiere decir que dependemos mucho del perfil profesional que saquen las universidades privadas. Y entonces las universidades privadas juegan un rol importantísimo en la economía y como ministerio
tenemos que garantizar que ellos tengan la flexibilidad de poder adaptarse y modificar las carreras, aquellas de mayor demanda laboral. No es posible que se le dure 2 o 3 años para aprobar una carrera en inteligencia de datos, en ciberseguridad, en dispositivos médicos en la universidad. Entonces, precisamente con eso, lo que estamos trabajando fue, si haces una primera modificación al reglamento, para que sea un reglamento más flexible en cuanto a la traumatología, el ministerio no se o el CONASUB no se inmiscuya en temas que son meramente privados o meramente de decisiones empresariales, ¿verdad? Y temas específicos del currículum, ¿verdad? Y hacer más flexible la respuesta ante cambios que pidan las universidades para modificar y adaptar sus carreras a la alta demanda laboral. Sin embargo, todavía tenemos que hacer mucho trabajo ahí. Tenemos una comisión que está trabajando en la agilización de trámites a través del reglamento que lo habilite. Y esto mismo que te comento para universidades pasa para colegios privados. Para nadie es un secreto que los colegios privados cada vez hay más, cada vez hay poco a poco más participación de estos colegios dentro de lo que es el sistema educativo, y también la dirección de colegios privados en el ministerio. Estamos trabajando un nuevo reglamento. Ese reglamento ya se sometió a consulta pública. En este momento están revisando los 700 escuelas y colegios privados, precisamente para que sea construido a partir de todos los actores, que no sea una imposición del ministerio, sino que escuchando a todas las voces podamos entender mejor cómo puede funcionar más ágilmente y más eficientemente y pertinentemente el sistema educativo privado. Dependemos del sistema educativo privado. En el caso de la educación de primaria, preescolar y secundaria ha sido muy exitoso el modelo privado, y también ha sido muy exitoso los modelos semiprivados. En estos días estaba hablando, por ejemplo, del Colegio Experimental Bilingüe Figueres Ferrer, y es un colegio en el cual el MEP le da recursos, pero le dice: padres de familia, encárguense ustedes de la infraestructura, mantenimiento y operativa del centro educativo y contraten ustedes sus docentes. Y ha sido uno de los casos más exitosos que más coloca docentes estudiantes en universidades públicas en este país y en el extranjero y demás. Salen bilingües además, y tenemos los colegios científicos, los colegios humanistas, que es un modelo en el cual el MEP da los recursos, pero delega en terceros el funcionamiento y la operativa. Ese modelo exitoso que estás mencionando, Leonardo, ¿por qué no extenderlo más? O sea, si efectivamente tenemos ya datos históricos de éxitos de estos colegios semiprivados, semipúblicos, esto con los colegios científicos, bueno, ¿por qué no meter el acelerador a eso para buscar una transformación de nuestro sistema educativo más hacia eso? De hecho, desde 1987, que se crea el primer colegio científico en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro Montes de Oca, hasta el 2022 solo se han creado 10 colegios científicos. Colegios científicos que todo el mundo habla de las maravillas, sí, digamos, derivadas, solo 10. Nosotros del 2022 al 2025 creamos 5 colegios científicos más, es decir, los duplicamos. Y tenemos, a raíz de esta iniciativa, ofertas de varias sedes de universidades públicas, la UNED principalmente, que tiene sedes por todo lado, de aperturar colegios. Las vamos a revisar en la próxima sesión de consejo, pero además las universidades privadas han tocado la puerta para decir: nosotros también podemos contribuir. Universidades, por ejemplo, que hagan ingeniería de datos, a inteligencia artificial, dispositivos médicos, y entonces lo que nos plantean es: ¿por qué el colegio científico también no puede tener una vertiente tecnológica? Entonces, en lugar de salir especialistas en matemáticas, ciencias, química, etcétera, que salgan especialistas en programación, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, que es una apuesta muy interesante que estamos valorando para ver si empezamos a generar más sinergias con universidades públicas y privadas y el sector privado, en el caso de estas modalidades que son semipúblicas, para empezar a que haya más independencia, más involucramiento del sector privado en lo que es la administración de las escuelas y los colegios. Muchas gracias, ministro. Se nos acabó el tiempo. Definitivamente me quedaron un montón de temas en el tintero. Lo vamos a dar para otra entrevista, para darle seguimiento a lo que se está haciendo también desde el Ministerio de Educación Pública. Pero tal vez unas palabras de cierre suyas relacionadas con esas políticas de Estado. Has estado primero como viceministro, ahora como ministro de esta cartera. ¿Qué son esas políticas de Estado que se han hecho bien durante estos años, que deberían perpetuarse, deberían mantenerse en la siguiente administración, independientemente de que esté Leonardo Sánchez al frente del Ministerio de Educación Pública y ya con un nuevo presidente a cargo del Poder Ejecutivo? Bueno, hoy tocamos, yo creo que el mundo, Costa Rica no es la excepción, va hacia el tema tecnológico, que cada vez avanza más, los esfuerzos que se han hecho en
modernizar los centros educativos en términos de tecnología, en términos de acceso a internet, de redes, de computadoras. Esa es una política que debe ser una constante, independientemente del gobierno que esté. Debemos actualizar la currícula, principalmente la currícula de formación tecnológica, de educación técnica, que formemos estudiantes para el siglo XXI, para las necesidades del mercado laboral, y creo que la inversión debe ir dirigida ahí, a capacitar los docentes para que formen estudiantes para lo que demanda el mercado laboral. Y creo que ahí sí la educación va a ser un motor de desarrollo del país que todos deseamos para disminuir la pobreza y el desempleo. Podcast con Otto Guevara.